Emociones en el lugar de trabajo. Toda esta información es basada en la pericia administrativa Hoover. Eh, Vamos a ver tres temas en este contexto de las emociones en el lugar de trabajo. Vamos a hablar primero de la importancia de gestionar las emociones en los equipos de trabajo. Vamos a hablar de una herramienta que se llama la escala tonal y cómo se usa para poder predecir o determinar ciertos comportamientos de los colaboradores, del equipo. Y por último, cómo podemos nosotros elevar la emoción de un equipo para alcanzar las metas, resultados esperados. Eso es lo que tenemos preparados para el día de hoy. Comienzo con una breve introducción que dice lo siguiente. ¿Por qué un ejecutivo debe comprender las emociones? Muchos dueños de negocios y gerentes creen que alcanzar las metas y la productividad depende únicamente de la estrategia, los procesos o la experiencia. Sí, sí tiene que ver mucho los procesos, la experiencia, eh, lo que se requiera dentro de la administración de las metas y objetivos, el seguimiento, pero veamos un poco más lo que dice a continuación. Sin embargo, hay un factor que influye diariamente en la velocidad con la que un equipo logra resultados, su nivel emocional. Las emociones influyen en cómo pensamos, decidimos, nos comunicamos y resolvemos problemas. Dicho de otra forma, el estado emocional de un individuo va muy ligado a su comportamiento y este comportamiento puede estar impactando en cómo se relaciona, cómo maneja las partículas y la velocidad de su trabajo, qué tan enfocado o no puede estar en los resultados del negocio. Un equipo con un nivel emocional alto muestra mayor iniciativa, compromiso y productividad. Ahora, ¿qué es esto de un equipo con un nivel emocional alto? Vamos a profundizar más adelante sobre esto, pero podemos decir que hay dos tipos de emociones. Hay emociones que son más constructivas, que van más enfocada a la prosupervivencia del equipo, en la velocidad de los objetivos, en el razonamiento, en las decisiones, en el comportamiento, y hay otras emociones que son menos constructivas o incluso destructivas, donde cada una de este punto, viéndolo así de forma binario, es importante comprenderlo para poder gestionar las emociones dentro del lugar de trabajo. En cambio, emociones como el miedo, la frustración o la apatía frenan el desempeño y aumentan la resistencia al cambio. Una vez comentada esta introducción, quiero darle crédito a el sistema que es la pericia administrativa Hubbard, esa es la traducción que nosotros le damos, el cual yo estoy certificado dentro de esta tecnología. Si has visto el tema de emociones en, en otras fuentes, en psicología. Créanme que esto fue creado por un ingeniero, es un tema con un enfoque muy original, por eso quiero que mantengas un poco el vaso vacío, por decirlo así, la mente abierta para poder ver esta información. Dando estos créditos, vamos a comenzar con el primer tema, el impacto de las emociones en los resultados. Vamos a hablar de la importancia. Aquí tengo una pregunta. ¿Por qué las emociones son tan importantes para un profesional o un dueño de negocio? Dice, las emociones pueden tender un puente entre el pensamiento y los objetivos del negocio y el nivel de esfuerzo y acciones reales para alcanzar los objetivos. Entonces, las emociones vienen a ser como dentro de la acción y el pensamiento, es como el sándwich, como el jamón de un sándwich, de un emparedado. Es lo que está en el centro. Según esas emociones, esto va a impactar tanto en el pensamiento o la consideración de una persona o las acciones que puede llevar a cabo. Vamos a verlo aquí con una gráfica muy simple, ¿sí? Aquí está el esfuerzo. El esfuerzo tiene que ver con las acciones, con el movimiento en el universo físico para alcanzar metas, resultados. El esfuerzo tiene que ver con el comportamiento. Y hay
acciones que son constructivas, hay otras que son destructivas. Hay acciones que son insuficientes, hay otras que son suficientes, o hay acciones que son masivas u otras que es lo peor, no hacer nada. Y el pensamiento tiene que ver con cómo evaluamos las ideas, las historias que nos podemos contar nosotros mismos para lograr cierto objetivo, cierta meta, cierto propósito. Y la emoción vendría a ser ese sándwich, el sándwich. Voy a poner un ejemplo. Lo voy a ver desde el punto de vista de esta secuencia de pensamiento, emoción y esfuerzo. Si yo soy un vendedor y me cuento esta historia a mí mismo dentro del concepto del pensamiento, que es difícil vender, que hay crisis, que la gente no está comprometida, que el producto es muy bueno el que yo tengo, pero la gente no lo entiende. Esa historia y ese pensamiento puede impactar dentro de una emoción. Esa emoción puede ser una apatía, puede ser una emoción derrotista, y el esfuerzo que voy a hacer para lograr un objetivo comercial o de ventas tal vez no va a ser el correcto porque ya estoy perdiendo la batalla desde el inicio, desde el pensamiento. Y esto aplica para cualquier tema, no solamente ventas, desde el punto de vista de liderazgo. Si yo tengo un pensamiento de que no vale la pena desarrollar a mi personal, no vale la pena capacitarme, no vale la pena la retroalimentación. Es posible que tenga una emoción contraria hacia el propio equipo de trabajo y el esfuerzo o las acciones que yo estoy llevando a cabo y las cuales estoy siendo percibido por mi equipo de trabajo, no puede tampoco ser lo más inspirador posible a favor del logro de las metas u objetivos que estamos planteando. Habíamos comentado también al inicio, no sé si ya todos estaban conectados, que hay emociones altas, un nivel alto, que son constructivas, son positivas, son pro supervivencia, y hay otro tipo de emociones que son más bajas, son más destructivas o menos constructivas. Tomando en cuenta estos niveles de emoción, hacemos esta otra pregunta. ¿Qué pasa cuando las personas están bajas emocionalmente? Si tú eres un emprendedor o tienes un equipo de trabajo y te embarga la apatía, la frustración, el miedo, el enojo, ¿qué sucederá entonces en ese equipo de trabajo? Vamos a ver esta respuesta. Y dice, si le pides algo que obtiene de ellos, ¿qué obtienes de ellos? Perdón. Vas a obtener quejas, resentimientos, trabajos medios hechos, resistencia, poca disposición y detienen incluso el flujo de la operación. Quiero detenerme en ese último punto, porque he notado que cuando un miembro del personal emocionalmente está bajo o no sabe gestionar sus emociones, además de las quejas, además del no se puede, además de los trabajos medios hechos, son como un paro dentro de un flujo de producción. Yo puedo ver y analizar un proceso y donde se detiene ese proceso, pueden existir otros factores como falta de capacitación, falta de entendimiento de cuál es el producto del puesto, donde ese colaborador todavía esas expectativas no se les ha aclarado completamente. Es cierto, pero muy frecuentemente hemos detectado que también hay un tema de comportamiento ligado a una emoción baja. Vamos a ver este ejemplo muy someramente. Aquí tenemos un vendedor. El primer cuadro de la izquierda. El vendedor hace su trabajo, cierra la venta, luego ese, esa partícula del proceso o ese paso es transferido a otra persona que es quien hace el contrato con el cliente y también lo hace velozmente, establecen todos los términos y condiciones de ese contrato y ya hay que comenzar a entregar. Pero antes de entregar hay que comprar ciertos materiales, hay que comprar ciertos insumos para poder hacer el producto el cual fue prometido en la venta a nuestro cliente. Y esta persona de compras, por decirlo de esta manera, no sabe manejar sus emociones
o está crónicamente estancado en una baja emoción, comienza a ser como un stopper, comienza a ralentizar el proceso o estancarlo. Y esto hace que impacte nuevamente los siguientes pasos del proceso. No se va a poder entregar a la velocidad que se requiere y mucho menos se va a poder cobrar. Y te das cuenta que hay un punto de atoramiento. Y sí, pueden existir otros factores, es cierto, pero quiero también hacerles saber que nos hemos encontrado que una persona baja emocionalmente detiene los flujos de los procesos. No trabajan con la misma velocidad o comienzan a afectar el trabajo de otros porque ellos mismos no logran hacer lo que tienen que hacer en el tiempo correcto. Y esto también va ligado con lo anterior. ¿Cuál es el pensamiento que tiene para tener esa emoción y cómo se impactan esta falta de acción y esfuerzo que están demostrando al no llevar a cabo el trabajo como se debe hacer? Bien, vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con personas con buen estado emocional? La respuesta es casi una antítesis del ejemplo que vimos. Más rapidez en llevar acciones constructivas, hacer las cosas con buen ánimo, mejor interacción con el resto del equipo, etcétera. Hay una velocidad, hay una intención de hacer las cosas cuando las emociones son más saludables. Cuando son menos saludables las emociones, hay menos disposición, que fue lo que ya vimos. Es por ello que gestionar, y esto te lo voy a dar al final, te voy a dar las estrategias. Ahorita estamos como en esta parte de sensibilización del tema, ¿sí? Puede que afecte completamente la operación. O, como está en este ejemplo, que las cosas se lleven a cabo de manera más fluida, con mayor razonamiento, con mayor disposición. Y veamos esta, la número 4 dice, ¿qué pasa en el lugar de trabajo cuando las emociones están en buenas condiciones? Esta es la respuesta que yo les comparto. Es fácil poner las ideas en acción. Si hay ideas constructivas, se implementan. Hay más vitalidad en perseguir las metas, hay más impulso, hay más intención, hay más convencimiento en los propósitos, hay mejores relaciones entre el equipo, mejor comunicación, hay, por supuesto, mejor clima laboral, porque un grupo está conformado por miembros. Y así como un individuo puede estar en un estado emocional específico, un grupo también. Y es la suma de los estados emocionales de los miembros del equipo. Espero que esto se comprenda. Un grupo por sí solo puede estar en una posición dentro de una escala emocional. Y esa posición va relacionada directamente con la posición que tenga la mayoría de los miembros dentro de esta escala de emoción. Es por eso que cuando el grupo, en su mayoría, tiene buena gestión emocional, suceden estos hermosos fenómenos como poner las ideas en acción, implementar mayor vitalidad, mejor conocimiento, mejor relacionamiento. Vamos con la quinta pregunta y última, ¿sí? Antes de darles la herramienta, es ¿qué debe intentar lograr los líderes respecto a las emociones en el lugar de trabajo? Te voy a dar una respuesta, pero en la tercera parte de este webinario te voy a compartir los focos o las estrategias principales que nosotros hacemos para gestionar emociones en el lugar de trabajo. Antes de comprender esas estrategias, lo primero que tiene que hacer un líder es poder cuidar su propia salud emocional. Tú como líder seguro eres la persona que más derecho tienes comparado con el resto de tu equipo a estar frustrado, tal vez porque tienes incumplimiento o estar presionado porque la directiva te está presionando a ti directamente y no tu equipo. Decepcionado porque pides que se haga una cosa y se hace otra.
eh, abrumado por la cantidad de problemas que tienes que resolver. Seguro, si eres el jefe de un área, eres el emprendedor, el dueño de un negocio o la cabeza de un equipo de trabajo, seguro que tú eres el que tienes más presión y más razones fidedignas por tener una mala emoción. Pero escúchame bien lo que voy a comentarte. Sí, eres el que más derecho tienes a estar enojado, frustrado, abrumado, pero eres el que menos debe demostrar. Y esto tiene un porqué, ¿sí? Eres el que menos debes demostrarlo al equipo, porque no vas a sacar lo mejor de tu equipo de trabajo desde una emoción baja. No. Yo también entiendo que por falta de capacitación, falta de conocimiento, muchos líderes para lograr las metas y objetivos que están buscando recurren a la coacción, a la amenaza, al, a la mala emoción. Lo puedo entender, pero no es la mejor forma de sacar lo mejor de un equipo de trabajo. Entonces, ¿qué debe intentar lograr los líderes respecto a las emociones en el lugar de trabajo? Esta es la respuesta. Llevar a todos, incluso a él mismo como líder, al estado emocional más alto posible para ser más eficaces, tener mejor ambiente de trabajo, más productividad y logros de objetivos. ¿Cómo se hace? Ahí está el tema. Porque he visto que este tema de las emociones ha sido un tema casi lleno de impotencia, de que la gente es así, de que no se puede cambiar, de que un estado de una persona es un estado fijo y eso es una ley antinatural, porque nada en este universo permanece completamente igual. No estamos dentro de la organización, por supuesto, para cambiar a nadie, pero sí estamos para poder establecer ciertos acuerdos y poder gestionar ciertas conductas emocionales en un equipo de trabajo. Y es parte de ser líder. Y se puede hacer si tienes la tecnología correcta y si tienes la forma de hacerlo. Y es mucho lo que puedes ganar y muy poco lo que puedes perder al implementar una gestión emocional para que el equipo sea más constructivo y productivo. Y entonces con esto comienzo esta parte de la sensibilización del tema, con estas 5 preguntas. ¿Y qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver una herramienta que es, comprendiendo esta herramienta, vas a poder ver claramente la conexión que tienen las emociones con el comportamiento humano. Cómo están conectados pensamiento, emoción y esfuerzo. Como el pensamiento y el estado emocional hace que las personas actúen. Y por último, vamos a dar 5 estrategias para gestionar no solamente tus propias emociones, sino las emociones de un equipo de trabajo. Estrategias que son muy funcionales, no son tan teóricas, aunque conllevan ciertas prácticas que hay que hacer. Bueno, vamos con la herramienta. Aquí viene esta introducción y dice cómo las emociones moldean la conducta. Esta es la sección que vamos a ver a continuación. Esta es la herramienta. Vamos a llamar este capítulo la introducción a la escala tonal. ¿Qué es la escala tonal? Primero quiero hablar de ciertas palabras claves. Por favor, atento, porque si hay un malentendido en este punto no se va a comprender lo que viene. Primero, ¿qué es una escala? ¿Sí? Es una serie ordenada de elementos, valores o niveles que se utilizan para medir, comparar o clasificar un tema, así como la escala de colores, la escala de sabores, la escala de comportamiento o en este caso la escala de emoción. La etimología de la palabra escala es escalera. Cuando les había dicho que hay emociones constructivas y otras no tan constructivas o destructivas, van ligados en esta escala, ¿no? Arriba, por decir, los peldaños de esas escaleras superiores son emociones más productivas, más constructivas, mientras más abajo son menos constructivas y más perjudiciales para el resto del equipo llevados a cabo a través de un comportamiento no óptimo. Luego vamos a ver qué es tonal.
Tonal significa el estado emocional momentáneo o continuo de una persona. Es la emoción que está transmitiendo esta persona, la cual la vamos a ligar con su comportamiento. Si es momentáneo, así como cuando uno tiene una buena noticia o se gana la lotería, momentáneamente tiene una emoción de euforia, de alegría, ¿sí? O tiene una pequeña pérdida eh, de una mascota, pues hay un estado emocional que no es tan positivo, que puede durar más en el tiempo. Entonces, con esto queremos decir con la palabra tonal. Tonal es esa emoción del momento o continuo de una persona. ¿Has visto gente que constantemente está enojada? Bueno, su tono es de enojo continuamente. Ahora, si tú te enojas de vez en cuando por razones que para ti son justificables, bueno, eso podríamos decir que no es continuo, es momentáneo, ¿no? Te enojaste porque te atendieron mal, no, te enojaste porque te prometieron algo que no te dieron. Ok, eso es momentáneo. Es diferente a estar siempre enojado. O tú ves a una persona que está completamente depresiva, triste, mucho tiempo y es continuo, bueno, vamos a hablar un poco sobre por qué suceden estas cosas, tanto la momentánea como la continua. Y el otro es sucesivo. Esta palabra sucesivo significa que algo ocurre inmediatamente después de que otra cosa, en secuencia, en un orden, pasa, así como el uno, el 2, el 3, el 4 es sucesivo. Estas escalas emocionales son sucesivas. Cuando te la presenten vas a comprender por qué. Una viene después de la otra, sube, si vamos de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, una viene después de la otra. ¿De acuerdo? De ahí es donde viene la secuencia de pasos, sucesivo. Entonces, todo esto te lo estoy dando para compartirte la definición de la herramienta que se llama escala tonal y dice así, escala tonal, escala que muestra los tonos emocionales sucesivos que una persona puede experimentar. Tono significa el estado emocional momentáneo o continuo de una persona. Esta escala muestra emociones como el miedo, el enojo, el pesar, el entusiasmo y otros que experimentan las personas. Una escala tonal te dice cómo se comporta la gente. Si alguien está en cierto nivel de la escala tonal, se comporta en cierta forma y puedes predecir también cómo se comportará en el futuro. Voy a compartir la escala tonal y sus emociones. Quiero que por favor me presten mucha atención acá, porque es una introducción. Pueden existir, por supuesto, otras emociones. Estas es suficiente para que comprendas la herramienta y el propósito que tenemos en este webinar. Si se ve usted, si puede notar esta escala, ve que arriba hay supervivencia, sobrevivir, y no estoy hablando de sobrevivir con el agua al cuello, sino estamos hablando de metas constructivas que nos llevan a sobrevivir mejor. La supervivencia tiene niveles, ¿correcto? O estas emociones que van dirigidos más a sucumbir, hacia la destrucción, hacia las malas relaciones, hacia el no poner en práctica las acciones, en ser más destructivos, etcétera, etcétera. Voy a comenzar de abajo hacia arriba. La emoción más baja dentro de esta escala es la apatía. Y si quieren lo apuntan, la apatía estamos hablando de desesperanza. Si tú como equipo tienes metas, si tú como líder tienes ambiciones y caes en un estado de apatía, esas metas, esos resultados comienzan a no ser reales. Comienzan a decir, pues no se puede, ya hice todo. Es un grado caso de impotencia, de que vale si ya no puedo lograrlo. Y está muy cerca ya de tirar la toalla, está muy cerca de morir. La apatía es un estado de desesperanza total.
Luego, un poquito más arriba, hay una emoción que es de inútil, de impotencia. Todavía no estás completamente en apatía, pero te estás sintiendo en efecto completamente de todo lo que está sucediendo. Sientes que no puedes hacer nada al respecto, te sientes inútil, no te sientes capacitado para poder superar las barreras que son la brecha entre lo que tú quieres lograr, entre tu escena existente y lo que tú quieres lograr, sean metas, resultados, ambiciones. Luego, un poquito más arriba, hay una emoción que es, la llamamos pesar y tiene que ver con lágrimas, con pérdidas, con víctima, con tristeza. Es una emoción donde es fácil de detectar porque generalmente hay lágrimas. Y esto puede ser momentáneo o continuo. Si ves, sucedía antes, ahora es menos frecuente es este ejemplo, ¿no? Que las viudas guardaban luto por 10 años, se vestían de negro y lloraban después de 10 años a sus esposos fallecidos, pues estaban como atorados de forma continua en esa emoción de pesar. Si yo siempre estoy de víctima y estoy llorando porque a mí me hacen, abusan de mí o tengo una pérdida, ese sería el tono de pesar. Luego un poco más arriba tenemos el miedo y el miedo es una alerta constante al entorno. Hemos sufrido dolor del entorno, hemos sufrido amenazas, que comenzamos a estar alerta de ese entorno, comenzamos a cuidarnos y dentro de la comunicación a no ser sinceros, a hablar más de, de cosas incluso negativas que nos pueden causar daño. Es como cuando estás caminando por una calle oscura a altas horas de la noche, seguro estás alerta al entorno. Cualquier ruido o cualquier cosa que aparezca, vas a estar sobresaltado o sobresaltada sobre esa acción. Y ese viene a ser el miedo. Un poco más arriba de miedo, tenemos el tono más peligroso, aunque no es el que está más abajo, es el más peligroso de todos, porque está entre enojo, si ven enojo, ya lo puse arriba, y miedo, que se llama hostilidad encubierta. Y esta emoción es maligna porque es una persona muy miedosa, pero a la vez muy enojada, y es la que comienza a dañar de forma solapada a otras personas. Comienzan a dañar la reputación de un líder detrás de sus espaldas, y es encubierto porque no son frontales, no son capaces de hablar de sus desacuerdos, sino esparcen rumores, esparcen chismes, dicen que están comprometidos con tu gestión cuando realmente están frenando la carreta, cuando realmente están haciendo acciones muy encubiertas porque las cosas no vayan bien. Y de esto puedes ver en la historia muchos ejemplos de la hostilidad encubierta. Estas personas que aparentan ser amigas, aliadas, comprometidas, pero que sus intenciones son completamente otras. Son otras y son destructivas esas intenciones. Y es lamentable este estado emocional porque hemos nosotros captados en los lugares de trabajo como un hostil encubierto no detectado causa estragos dentro de los equipos de trabajo. Luego si vemos un tono más arriba, ya vemos el enojo y es menos peligroso porque la emoción de enojo es muy fácil de identificar y es fácil hacer algo al respecto con el enojo, que es o enfrentarlo, manejarlo o huir, a diferencia del hostil encubierto. ¿Cómo te defiendes de alguien que dice que es tu amiga o que es tu amigo y que a tus espaldas está dañando tu reputación? La comunicación de la persona enojada es amenaza, es grito, tu punto de vista lo destruye, dices que no sabes lo que estás haciendo, tu punto de vista lo invalida completamente. Luego, si lo vemos un poco más arriba, vamos a ver este tono,
que se llama antagónico o antagonismo, y no es una persona que necesariamente está enojada, pero es muy contreras. Siempre está refutando, está llevando la contraria, son muy críticos, son burlones, no expresan amenazas ni enojos como este tono inferior, pero sí son incómodos como tono. Porque si tú dices que es blanco, ellos dicen que es negro, son muy quejumbrosos, son, si tú dices que la lectura es algo muy importante para el crecimiento personal, ellos dicen que la lectura no vale de nada, solo que seas un cadáver culto. Entonces, son criticones, contrarios, fastidiosos en ese sentido o burlones. Un poco más arriba de este tono tenemos aburrimiento. Y el aburrimiento, lo primero que quiero es que no lo confundas con apatía. Aburrimiento es un tono mucho más alto, mucho más cuerdo que el de apatía. Es un desinterés. Si apatía es desesperanza total, aburrimiento es desinterés. Y para que un ejecutivo tenga éxito, debe estar interesado en lo que pasa en la organización. Para que la gestión ejecutiva sea una buena gestión, debe haber interés hacia la gente, hacia lo que pasa en la empresa, hacia lo que sucede. Y el aburrimiento es todo lo contrario, el aburrimiento es dispersión, es tener la mente en otro lado, es desenfoque, es tener otro pescado que freír, y lo digo así metafóricamente, que no estás concentrado en lo que tienes que hacer, que estás en conversaciones triviales, estás en redes sociales. Es esta falta de gestión que hablábamos un poco la semana pasada. El aburrimiento es falta de confrontar acciones que se tienen que hacer. Un poquito más arriba tenemos este tono que es conservador. Es un tono muy adecuado para un ejecutivo. Es razón, es cautela, es análisis, ademanes sociales perfectos. No tiene nada de malo, solo que es muy conservador, así como los británicos, ¿no? Muy aplomados, no son de innovación, sino de hacer las cosas como siempre las hemos hecho. Pero las conductas y los ademanes sociales están siempre dentro de un conservador. Son serios, no, no son bromistas, ni les gusta hacer broma, ni les gusta eh, que bromeen con ellos. Un poco más arriba tenemos la alegría, y ya es un tono con más espacio, es un tono con más ímpetu, con mayor energía, capacidad de hablar de diferentes temas, capacidad de comprender puntos de vista. Y más arriba tenemos entusiasmo, que no estoy hablando del entusiasmo del mundial, de esos momentáneos de que bravo, sí, y después estamos todos tristes y deprimidos. No, es una actitud más, cuando estoy hablando de estos tonos, son emociones más continuas. Crees en tus metas, tienes espacio, tienes la capacidad de relacionarte, se vale que te caigas, pero te levantas rápidamente, puedes tener una percepción entusiasta frente a las cosas. Más acciones constructivas, muy pocas destructivas. Mientras más abajo estemos en la escala tonal como grupo o como líderes, las cosas se hacen más pesadas. Los errores y las decisiones son más incorrectas. Malas relaciones, peor clima laboral. Mientras más arriba estamos en esta escala de emoción, por supuesto que hay más cordura, hay mejor relacionamiento, hay mayor comprensión, hay más capacidad de análisis. Los flujos de trabajo funcionan, las ideas se ponen en práctica con mayor facilidad.
Y esta es la escala, la introducción de esta escala que les quería dar. Ahora, ¿qué relación tiene esta escala con el comportamiento? Hay una tabla que se relaciona con 25 comportamientos. Sería bastante complicado darlo en este webinario, pero les traje esta tabla para tres comportamientos específicos, ejemplificados en la conexión de cómo las emociones influyen en el comportamiento humano. Antes de dártelo, quiero que tomemos estos dos conceptos muy en serio, porque hay un tono emocional que es social, que es la cara que tú das al mundo, a otras personas para relacionarte, para integrarte, para caer bien. Y hay un tono que es crónico, que es el que verdaderamente trae la persona. Así habemos personas que podemos estar tal vez mostrando una cara social, una cara de entusiasta, una cara de alegría, una cara de optimismo, pero en el fondo hay algo que se llama el tono crónico, que es el que realmente permanece en el tiempo, que es el verdadero estado emocional de la persona. Así como cuando si has tenido en el pasado una pareja que mostró una cara de comprensión, de apertura, de alegría, de buenas relaciones, y luego que estás con esa pareja y empiezas a tener años de relaciones con esa pareja, te das cuenta que esa no era la cara, era una persona que era más enojona, más antagónica, más difícil. Bueno, ahí sacó su verdadero tono, que es el crónico. El tono social es el tono que la persona exhibe con base a su educación. Es una especie de tono inmediato y suele adaptarse para crear un efecto en otros o ser aceptado. O sea, ¿cuál es el efecto? Te quiero conquistar, voy a presentarme que soy una persona alegre, una persona muy amable, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que quiero lograr? Que me contrates. Entonces en la entrevista digo, claro, me gusta trabajar en equipo, soy una persona muy motivada, pero luego que me contratas, y pasan 3 meses, te das cuenta de que no soy la misma persona. Es porque únicamente detectaste el tono social. Y el tono crónico es donde la persona vive la mayor parte del tiempo. Es el que perdura. Es el tono que define las decisiones y acciones más profundas de la persona. Para que esto quede claro, antes de mostrarte la tabla y luego hablemos de, de estas estrategias para los equipos de trabajo, vamos a hacer este ejercicio como ejemplos. Dice, y quiero leerlos en el chat, o pueden abrir el micrófono. ¿Qué tono muestra un candidato durante una entrevista de trabajo? ¿Qué tono muestra emocional? ¿El tono social o el tono crónico? El social, así es, el social, totalmente. Ellos quieren el empleo. El primer dato que debes tener tú al reclutar una persona es que se está vendiendo a sí mismo. Igual que un vendedor, igual que alguien que quiere conquistar, el tono es el tono social. ¿Qué tono muestra una persona cuando está conociendo a alguien para iniciar una relación amorosa? Esto no es necesariamente 100% así, pero es muy probable. ¿Qué tono muestra? Vamos a ver aquí si alguien puso algo en el chat. Tres nuevo, así es. Social, es la cara. Hay dos tonos, social o crónico. Aquí no estamos hablando de una emoción, no estamos hablando si es miedo, si es certeza, si es alegría. Es qué tono está mostrando, qué cara está dando la persona. Veamos el 3. Es el tono social. ¿Qué tono adopta una persona al enfrentarse constantemente a los desafíos de su vida? Perdón, de su día, es que me tapa de su vida diaria, reflejando su tono emocional más común y duradero. ¿Cuál es ese tono? ¿Cuál es esa cara que está mostrando de cómo reacciona a las dificultades, cómo se mantiene la mayoría del tiempo? ¿Es el social o es el crónico? No, es el crónico. ¿Cuál es la diferencia? El social es momentáneo, es para yo causar un efecto. El crónico es el que realmente prevalece en el tiempo. Me puedes ver feliz, me puedes ver alegre, ¿sí?
pero tal vez soy una persona no tan alegre, ¿no? Entonces ese sería el crónico. Vamos a ver este ejemplo. ¿Qué tono utiliza un vendedor al interactuar con un cliente para cerrar una venta? Bueno, ya lo había comentado, el tono social. ¿Y qué tono muestra un empleado que de forma constante actúa con pensamiento en cada proyecto? Con pesimismo, perdón. Actúa con pesimismo en cada proyecto. Es que está la imagen de los participantes y no leía. Es el tono crónico. Es muy fácil detectarlo. Es muy fácil detectarlo en ocasiones. Bueno, con esto espero que quede claro la diferencia de tono social y tono crónico. Ahora vamos a hablar de cómo los comportamientos se pueden estar ligando en estas emociones o se pueden estar conectando. Aquí a la izquierda les presento los tonos y luego hay tres columnas. Según el tono, cómo se pueden relacionar con otros, la capacidad de acordar puntos de vista con otros y ciertas características en la comunicación según el tono. Si estamos hablando de una persona que está alegre, es más fácil que se relaciona con otros, demostrar agrados hacia otros, tener una mayor afinidad. Y es también capaz de comprender otros puntos de vista y de estar interesado en lo que pasa. Su comunicación es más mayor apertura, amigable, más comunicativo. Un conservador ya se relaciona con más seriedad, es más formal. Sus acuerdos son tradicionales y socialmente aceptables. No vengas con innovaciones, no vengas con eh, propuestas que se salgan de lo tradicional porque va a ser rechazado por una persona que esté crónicamente en una emoción de conservador. Prefiere hablar de ciertos temas. Ya no es tan abierto. Hay ciertos temas que sí les gusta, otros no. El antagónico se relaciona con contradicción, con irritación, con críticas hacia otros. Siempre están en desacuerdo con otros puntos de vista. Si dices que eres del gobierno, es de la oposición. Y si es de la oposición, él es del gobierno, por decirlo metafóricamente. Es crítico, contradice. Esa es su comunicación. A veces es burlona, es quejumbrosa. El enojado, miren, no se relaciona, es colérico. No se relaciona ni escucha, ni puede tener un ciclo de comunicación. Es difícil relacionarse. Anula otros puntos de vista. No, va más allá del desacuerdo del antagónico, los anulas. Lo que dices es una babosada. Eso no es así. O sea, el enojo ya hay amenazas también. Es grosero, es descortés, es temperamental. El hostil encubierto, su relación es forzada y es calculada. Es aparente, es soterrada. Son acuerdos fingidos en su mayoría. Claro que sí, jefe. Claro que sí, jefa. Aquí hay 90 kilos de compromiso, pero no es cierto. Son intrigantes a veces en su comunicación, son chismosos, invalidas, son solapados. El miedo, pues, es una alerta, temeroso, secretos, cuidadosos, dudan de su propio punto de vista, titubean en su comunicación, son dispersos, alerta. Apatía es indiferencia total en las relaciones, desinterés en obtener acuerdos y dice, ¿de qué vale? Ya no vale de nada. Esta sería como una introducción a una escala de comportamientos basado en esta escala tonal. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este ejercicio. Dice así. ¿Cómo respondería una persona antagónica a una persona que se acerca a él lleno de entusiasmo y dice, qué día tan precioso? A ver, escriban en el chat. ¿Cómo respondería un antagónico a alguien que se le acerca y le dice, oye, Pepe, qué día tan bonito? Vamos a ver, aquí los leo. Vamos a ver. Exacto, Fabiola. Exacto. ¿Qué tiene de precioso?
Está horrible. Eso es, Alicia, ahí lo tienes. Si tú lo dices, ¿no? Así es. Así respondería, ¿no? ¿Qué tiene de precioso? ¿Qué tiene de bueno? A ver el segundo, ¿cómo respondería alguien conservador a otro en estas circunstancias? Un ejecutivo llega con un gran plan para resolver la situación financiera de la empresa. Si el cliente es conservador, ¿qué haría? Vamos a ver aquí. A, lo aparta a un lado y le grita al joven ejecutivo que lo deje solucionarlo a él. B, lee el plan, pero es cauteloso respecto a hacer los cambios. C, inmediatamente deja todo de lado y pone el nuevo plan en práctica. ¿Cuál creen ustedes? ¿Es el A, el B o el C? Voy a buscarlos aquí. Así es, Alicia, ahí lo tienes, muy bien hecho. César, ahí lo tienes, muy bien hecho. Fabiola también. Bueno, sacaron excelente. Ahí está. El A es enojo, ¿sí? El C es alegría o entusiasmo. Por tal razón, es el B. Lee el plan, pero es cauto respecto a hacer cambios. Bueno, ya estamos ya en la última parte, ¿sí? Ya vimos la importancia con 5 preguntas de las emociones en el lugar de trabajo. En esta segunda parte hablamos de la introducción de la escala tonal como herramienta. Es una técnica creada por un ingeniero que es el fundador de la pericia administrativa Hubbard. Y esta última parte son las estrategias que debes implementar para poder hacer que un grupo pueda elevar su tono emocional. Bueno, entonces vamos con la tercera parte. Veamos, habíamos quedado en las estrategias. ¿Cómo elevar el estado emocional del equipo? Bueno, el primer punto, la educación emocional en los líderes, ¿sí? Y esto tiene un porqué. Los líderes causan como efecto cascada, ¿sí? Bajan su ejemplo como efecto cascada dentro del equipo de trabajo. Nosotros podemos determinar como un líder, si está crónicamente en enojo, cómo está la gente abajo. Miedo, inseguro, no es sincero, incapaz de, de hablar sobre un error que cometieron o de pedir ayuda. Todo esto lo que les quiero decir es que sí, tú como líder debes trabajar en ti mismo, en tu propia educación emocional. Ese sería el primer punto. El segundo punto, debes tener un buen sistema de selección de personal. Nosotros, por ejemplo, aquí en la academia usamos un test que se llama la ETONAL, que determinamos más o menos cómo respondería esta persona a las ciertas dificultades, ciertas barreras, ciertos comportamientos desde la escala tonal. Además de otros psicométricos como potencial de personalidad, las entrevistas directas. Creo que eso puede ser un buen webinar que podemos hacer, Henry, Rebeca, el de reclutamiento, porque aquí uno a veces se deja llevar por el tono social y por el currículum de la persona. Y no es suficiente. El tono social, ya sabemos, es la cara que nos dan y el currículum, pues no. Queremos saber más sobre la persona. Otro punto que es importante es la asignación de personal en los puestos correctos. Esto lo tiene mucho mi socio, Abel. Abel siempre se asegura de que si la persona la están reclutando para que sea un vendedor, realmente su pasión sea en las ventas. Si no le apasiona las ventas, si dice que su pasión es ser bailarín o su pasión fue ser chef, pero se está dedicando a las ventas porque no tiene de otra cosa, créeme que no lo contrata. La persona debe amar lo que está haciendo, el puesto que va a hacer. Por mucho que tú quieras trabajar en la gestión emocional, asignamos incorrectamente a personas en puestos o actividades que no les gusta,
pues difícilmente vamos a lograr los objetivos. Una vez asignados en puestos, el conocimiento te da control, el establecimiento, que tengas los recursos de tu puesto, en que sepas exactamente cómo llevarlo. Eso te permite que tengas un mejor estado emocional. Porque lo que tú no controlas te va a llevar a que bajes emocionalmente. Lo que tú no manejas, vas a sentir ansiedad, vas a sentir frustración, vas a sentir enojo. Así que es importante la capacitación en puesto. Esa es otra estrategia importante en la gestión emocional. Hay algo que parece romántico, pero es muy funcional, que es promover los propósitos de la empresa, que inspiren. Hay una palabra que nosotros usamos que es endomarketing, marketing interno, y es como promover los propósitos superiores de la empresa. Sí, yo sé que cada organización tiene un intercambio, hace una actividad, pero busca y ponle un propósito que sea inspirador en tu equipo de trabajo. Que sientan que el trabajo va más allá de simple hacer las cosas, sino hay un porqué hacerlas. Y eso se promueve constantemente. De este tema nosotros profundizamos mucho en Expansión 2X. Creo que tenemos en el canal algunos videos de cómo promover propósitos que inspiren. Este tampoco es muy usado en las organizaciones, que son los canales de buenas noticias. ¿Qué es un canal de buena noticia? Es tener la cultura de decir cosas buenas, reconocimiento, si se cerró una venta, si se avanzó en un proyecto, si estamos logrando ciertos resultados, ciertos objetivos, compartirlos en un canal donde la única política que tiene que son buenas noticias. Las malas noticias y los problemas se manejan directamente con las personas de forma aislada. Si tú ves tu entorno, estamos llenos de malas noticias. Siempre está la prensa amarillista, está la polarización en las redes sociales, el mundo se va a acabar, está la guerra de Irak, es que Trump está haciendo lo que está haciendo, es que la delincuencia, es que el secuestro, es que todo es mala noticia, malas noticias. Y estas malas noticias terminan bajándonos a nosotros mismos en la propia escala tonal. Así que administra las buenas noticias. Acostúmbrate a hacer encuestas de clima laboral, y ajusta esas encuestas con capacitación y liderazgo. El liderazgo tiene mucho que ver en los impactos de la organización y en el clima laboral. Estas eran las estrategias que te quería compartir el día de hoy. Ok, muy bien, hemos llegado al final de este video. Espero que contribuya a tus metas y propósitos. Si fue de tu agrado este contenido, apóyame, suscríbete, comparte y así hacemos que esta información llegue a más personas. Muchas gracias y te espero en mi próximo video. Hasta la próxima.